El año pasado intenté comprar un coche en un concesionario de importación en Tokio. Logramos pasar el proceso de presupuesto, pero cuando fui al taller para una revisión final, me dijeron: lo sentimos, pero no podemos vendérselo. Parece que buscaron mi pasado en internet. Aunque dejé la Yakuza hace más de 15 años, todavía tengo estos problemas. Las ordenanzas de exclusión de la Yakuza, establecidas por los gobiernos locales y similares, incluyen una regla de fuerza antisocial de 5 años, que restringe a quienes fueron pandilleros durante 5 años después de dejar la banda. Pero incluso después de 5 años, a menudo no pueden abrir cuentas bancarias ni comprar coches. Komura Ruichi, ex Yakuza, nacido en 1972 en la prefectura de Okayama. A los 21 años entró al servicio de Takegaki Satoru, entonces jefe del grupo Giryukai de la banda Yamaguchi Gumi. En 2005 abandonó la Yakuza cuando el Giryukai se disolvió. A los 38 años fue arrestado por obstaculizar a un policía en el ejercicio de sus funciones y comenzó a estudiar para los exámenes durante su condena de 3 años en prisión. En 2018, tras aprobar los exámenes de agente inmobiliario y escribano administrativo, aprobó el de escribano judicial. Mirando a mi alrededor, incluso después de dejar la Yakuza o la vida delictiva, es difícil cortar todos los lazos. Es difícil conseguir un trabajo bien remunerado debido al pasado, así que la gente suele rondar zonas grises en la frontera entre lo legal y lo ilegal. Morohashi Yoshimoto, nacido en 1976 en la prefectura de Fukushima, en 2005 fue hospitalizado a la fuerza por adicción a estimulantes. Posteriormente fue arrestado por un delito relacionado con droga, recibiendo una sentencia indefinida y siendo expulsado de su banda. Tras aprobar los exámenes de agente inmobiliario y escribano judicial, obtuvo el título de abogado en 2013. Hola, gracias por pasar a saludar. Sin duda, el país del sol naciente es el hogar de una sociedad cuya cultura es tan fascinante como extraña para el occidental. Captura el interés de investigadores, sociólogos y muchos chiquitos como nosotros. Hoy vamos a explorar brevemente una de las cosas que más llaman la atención sobre esta cultura, la mafia yakuza. Acompáñanos. Conversaciones chiquitas. Conspiración. Extraterrestres. Crecimiento personal. Cositas paranormales. De todo en un ratito. Bueno, chiquitos, sin duda hablar de mafias y crimen organizado son cosas que provocan que la piel se erice. Y hoy vamos a explorar rápida y brevemente algunos de los aspectos de la historia de una de las grandes y míticas organizaciones japonesas. Empecemos por su origen. Se dice que es la mafia más antigua del mundo. Su nombre proviene de una de las peores manos del Oichukabu, que es un juego de cartas japonés, la cual sería que te salgan un 8, un 9 y un 3, expresados fonéticamente como Yakyu-san, representando la mala suerte. Por eso mismo, muchos de sus miembros prefieren ser llamados Gokudo, que significa literalmente el camino extremo o malvado. Una de las características de este grupo es que mantienen un código de honor muy elevado. Es muy importante mantener un nivel honorable de caballeros, exaltando la masculinidad tradicional y el vivir y morir como hombres. Surge por allá de los años 1600 entre los grupos marginados de la sociedad feudal japonesa, que eran jugadores, vendedores ambulantes y samuráis desempleados, mejor conocidos como ronin. Recordemos que los samuráis eran una clase social distinguida por ser la clase guerrera, pero ellos pertenecían y servían a un amo. Entonces, cuando su amo era desvivido o caía en la ruina, o bien el guerrero como tal, el samurái, perdía la guerra o incumplía con su deber, perdía el honor, lo cual lo convertía en un ronin, que según su raíz etimológica quiere decir persona sin rumbo, ya que al perder su honor era desechado por su amo, y esto ocasionaba que esta persona vagara sin ningún tipo de objetivo. Y bueno, en ese tiempo, chiquitos, esta organización fue una forma de darle de nuevo sentido a la vida de los ex samuráis. El legado que los samuráis aportan a la organización de la Yakuza le da una estructura jerárquica con reglas basadas en el respeto mutuo, la obediencia y, por encima de todo, la lealtad absoluta al jefe. En el corazón de la ideología de la Yakuza se encuentra el código de honor basado en los conceptos de Giri, que significa obligación, y Ninjo, que significa humanidad. Giri define la deuda de honor que un miembro debe a su superior, que es una pieza clave para afianzar la lealtad dentro de la organización, mientras que Ninjo es la empatía hacia los demás, que sirve como un contrapeso al rigor del Giri en la rígida estructura de esta organización. Ambas se sustentan en un profundo espíritu de autosacrificio que lleva a los miembros a poner los intereses del grupo en general por encima de sus propios intereses personales. Hay que saber, chiquitos, que esta organización
organización es muy ritualista. Su líder es conocido como Oyabun, que significa jefe o padre sustituto, al cual se le debe obediencia, respeto, lealtad e incluso la vida misma. Por ejemplo, existe un ritual que se conoce como yubitsumi, que es literalmente la amputación de un dedo. Generalmente es el dedo meñique. Esto se hace cuando uno de los miembros o uno de los subordinados de esa persona comete un error. Su forma de disculparse es una automutilación frente al jefe. De esta forma cumple como con una penitencia y confirma su lealtad y el respeto hacia la organización. Es como su autosacrificio, ya que representa que la persona, al empuñar su espada, perdería poder. Porque cuando en la antigüedad los samuráis como tal, cuando empuñaban su espada, la empuñadura sin el meñique es más débil y esto provoca la pérdida de fuerza al atacar y una mayor dependencia del clan. Este es el simbolismo real del yubitsumi, aunque a la fecha esto es mucho menos común, más bien ahorita suelen aplicarse como multas económicas y cosas así. Y aunque este ritual, chiquitos, del dedo meñique resulta muy llamativo, el ritual más importante se conoce como Sakasuku Goto, que es el de iniciación. Consiste en una ceremonia estilo de los naorai, que sería así como banquetes donde se bebe sake. En una misma copa beben todos los participantes, simbolizando un pacto de confianza mutua entre los individuos de la banda. Tiene un orden, tiene sus simbolismos y son muchos detalles en los que no vamos a entrar el día de hoy. Ahora, una de las cosas que más llama la atención son sus tatuajes, que habitualmente cubren la mayor parte de su cuerpo. El origen del tatuaje en Japón corresponde al periodo que se conoció como Yayoi, que es entre 250 a 300 después de Cristo. Era un símbolo religioso y un indicador del estatus social, llegando incluso a aparecer en pieles de los emperadores durante el siglo V. Durante algún tiempo, el tatuaje fue usado en trabajadores de las minas y también en los pescadores, porque si había algún tipo de accidente que afectara sus rostros, a través de los tatuajes se les podía reconocer. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en una práctica para marcar a los criminales. De nuevo, al paso del tiempo, en el periodo entre los 1600 y 1800, pasa de ser una marca criminal a ser algo totalmente legal e incluso reconocido como artístico. De nuevo, por allá del 1842, el emperador Meiji Tenno prohibió definitivamente su práctica y siendo nuevamente utilizado únicamente para aquellos que pertenecían a la mafia. Y un dato curioso, chiquitos, en Japón de hecho el tatuaje no era legal. Un tatuador requería tener una licencia médica hasta el año 2020, cuando ya se les permitió realizar su actividad de forma libre. Sin embargo, aún a la fecha, las personas tatuadas siguen siendo mal vistas por la sociedad. Se les prohíbe el acceso a muchos lugares como los baños sauna, las piscinas, incluso a las playas, debido a que tienen tatuajes. Dicen por ahí los comerciantes de que no es por el tatuaje, sino por mantener de una forma a raya a los miembros de la yakuza de los lugares públicos y no se generaran conflictos sociales. Te presentamos nuestra nueva línea de playeras, Conspiranoia Tees. Lleva contigo las frases clásicas y que tu playera sea la excusa perfecta para hablar de ovnis, teorías conspirativas y cositas paranormales. Mándanos un mensaje a conversacioneschiquitas@gmail.com y ordena la tuya. Hacemos envíos a toda la República con costo adicional y a partir de 3 piezas el envío va por nuestra cuenta. Abracitos apachurrados. Regresando de nuevo ya a los yakuza, inicialmente el hecho de tatuarse comienza como un ritual honorable. Este arte de tatuaje conocido como irezumi, a través del cual se manifestaba que ellos iban a pertenecer a este grupo para toda la vida. El tipo de tatuajes que ellos utilizan tienen simbologías muy significativas. Por ejemplo, el pez koi, que significa fuerza y valentía, Daigo Dijima, que representa sabiduría inamovible, Goro Majima, que simboliza la buena fortuna, Kazuma Kiryu, que es un dragón ascendente, Taiga Seijima, que representa la fuerza con la imagen de un tigre, y en fin, las imágenes de carpas koi, dragones, flores de cerezo, guerreros samuráis y otros elementos tradicionales japoneses proyectan aspectos de la personalidad, los logros o la historia de vida del portador de estos tatuajes. Ahora, chiquitos, a diferencia de organizaciones criminales de otras partes del mundo, la yakuza nunca ha sido ilegal, nunca ha sido clandestina, siempre ha sido una organización que actúa libremente. Los sindicatos de esta institución delictiva se acogen al derecho
fundamento de la libre asociación que recoge la Constitución japonesa en el artículo 21, con lo cual se establece que siempre que no amenacen la seguridad nacional, la moral o el orden público, no estarán sujetos a control del gobierno. De hecho, hasta finales del siglo XX, muchas sedes de la yakuza exhibían placas así en su puerta, estaban registradas en directorios telefónicos y sus miembros repartían tarjetas de visita así en reuniones como si fueran empleados así de una compañía cualquiera normal. A la fecha pues ya no es así, porque desde hace aproximadamente 30 años el gobierno empezó a endurecer las leyes con el fin de debilitar la financiación de este tipo de grupos y procura aislarlos y dificultar sus actividades, así tratando de disminuir su influencia en la sociedad. Se dice que si un delincuente es arrestado y se le encuentra asociado a la yakuza, sus condenas tienden a ser más severas y más largas. Pero a ver, chiquita, entonces, ¿a qué se dedica la yakuza realmente en la actualidad? Bueno, tradicionalmente sus sindicatos operan negocios como el juego, extorsiones, como se conocen como el Mikajime Ryo o pago por protección, cobro de deudas, es decir, tú les puedes contratar para que ellos recuperen algún activo en tu lugar, préstamos ilegales, redes de prostitución, entre otras cosas. Se ha detectado incluso que manejan empresas de pantalla, como se les dice allá, que constitucionalmente son 100% legales como bienes raíces, construcción, demolición, entre otras. Sin embargo, y debido al endurecimiento de las leyes, se les ha hallado colaborando últimamente con grupos que están dedicados al fraude, al robo e incluso a la trata de personas. Otro elemento que distingue a la mafia japonesa de las de otros países es que apenas usan armas de fuego. Recurren muy poco a la violencia en comparación, por ejemplo, a América Latina. Generalmente usan navajas o cuchillos. Las katanas realmente son muy poco usuales, se usan más como para rituales y cosas simbólicas. Basta para ellos solamente utilizar el nombre de su grupo y generan la intimidación que necesitan. Sin embargo, cuando un yakuza recurre a la violencia, el resultado siempre, chiquitos, siempre es fatal. Con el tiempo, pues el deseo de volverse miembro de esta organización realmente ha caído mucho y es muy común que los jóvenes sean atrapados por el arte del tatuaje. Se dice que muchos de los estudios existentes en Japón pertenecen a la yakuza y a través de ellos atraen a los chicos regalándoles un tatuaje a cambio de un favor que se les cobrará en el futuro. Y es así como se recluta a nuevos miembros que en realidad no tienen idea del trato que están haciendo. Conforme a las leyes actuales también llama la atención una cláusula que se conoce como la cláusula de los 5 años. Esta prohíbe a empresas y particulares realizar pagos a los yakuza en los primeros 5 años después de haber cumplido condena. Esto dificulta mucho la reintegración a los recién salidos que ya no quieren pertenecer a la mafia o que han sido expulsados de ella, ya que no tienen acceso a abrir cuentas bancarias, alquilar una casa o incluso contratar una línea de celular. En muchos casos el resultado de eso es que se vuelven nuevamente personas marginadas y en ellos empieza a crecer un rencor hacia la sociedad, haciéndolos caer nuevamente en los brazos del crimen. Y bueno, chiquitos, este es en sí un muy breve vistazo a esta interesante organización que esconde muchos más secretos de los que se nos deja ver. Recordemos que este tipo de actividades son peligrosas y dañinas y sin importar lo artístico o llamativo que pueda verse, no conducen a nada bueno. Como siempre les decimos, no crean todo lo que ven, siempre investiguen más allá. Y también les recordamos que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en todas partes como Conversaciones Chiquitas. Si conocen a alguien que le pueda interesar este tema, compártenlo. Si tienes alguna historia que nos quieras compartir para las cositas paranormales, envíala a conversacioneschiquitas@gmail.com. Regálanos tu like y suscríbete. De nuevo, gracias por pasar a saludarnos. Esto es Conversaciones Chiquitas, de todo en un ratito.